Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. Las funciones trigonométricas. Para abordar su estudio, vamos a estudiar primero cuál es la ecuación de una circunferencia, qué son las coordenadas polares y la semejanza en triángulos rectos. Ecuación de una circunferencia con centro en el origen del sistema cartesiano. Vamos a considerar un punto C con coordenadas 0, 0. Tenemos el plano cartesiano y este es el punto con coordenadas 0, 0, punto C. El punto P con coordenadas X, Y va a ser un punto en el plano, un punto cualquiera del plano. Y este es el radio vector que une el origen con el punto P, R. El tamaño de ese radio vector es R. Ahora este punto P va a desplazarse por el plano conservando siempre la distancia R. Al hacer ese movimiento se va a generar una circunferencia. Todos estos puntos P que se encuentran a una distancia R del origen constituyen lo que se denomina una circunferencia. Esta sería la coordenada X del punto P y esta es la coordenada Y del punto P. La distancia de C a P es la raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Elevando al cuadrado me da R cuadrado igual, aquí se elimina el radical, X menos 0 da X al cuadrado más Y menos 0 da Y al cuadrado. Y esto lo reorganizamos y escribimos X a la 2 más Y a la 2 igual a R a la 2. Esta es la ecuación de la circunferencia que tiene su origen en el sistema de coordenadas cartesianas. Ahora vamos a mirar las coordenadas circulares o polares de un punto en el plano. Para ello vamos a considerar el punto P de una circunferencia que tiene radio R. Tenemos la circunferencia, un punto P y el radio R. Y el ángulo alfa en posición normal. El ángulo alfa está en posición normal. R y alfa son las coordenadas polares del punto P. Y escribimos en corchete R, alfa, para indicar que son las coordenadas polares del punto P. Alfa es el ángulo en posición normal que se encuentra el punto P sobre el lado final de ese lado. Y R es el tamaño del radio vector, que equivaldría a las coordenadas X y Y en el plano cartesiano. Vamos a mirar cómo se encuentra la distancia entre dos puntos del plano de coordenadas cartesianas. Tengo un punto P sub 1 con coordenadas X sub 1 y Y sub 1 y un punto P sub 2 con coordenadas X sub 2 y Y sub 2. Queremos encontrar la distancia que separa P sub 1 y P sub 2, o sea, el tamaño del segmento P1, P2. Este segmento horizontal me da la distancia que hay de P1 a P2 horizontalmente y esto verticalmente. El punto P sub 3 tendrá como coordenadas la primera de aquí que es X sub 2 y la segunda de acá que es Y sub 1. Y este segmento P sub 1, P sub 3 será X sub 2 menos X sub 1. Y el punto P sub 2 a P sub 3 sería la distancia Y sub 2 menos Y sub 1.
Por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa es P sub 1, P sub 2. Eso al cuadrado será igual al cuadrado de los catetos. P sub 1, P sub 3 al cuadrado más P sub 3, P sub 2 al cuadrado. Reemplazando, tendremos que P sub 1, P sub 2 al cuadrado será P sub 1, P sub 3, que es x2 menos x1 al cuadrado, más P sub 3, P sub 2, que es y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Despejando P sub 1 y P sub 2 sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Ahora, si reemplazamos estas diferencias por la letra griega delta, entonces sería delta de x, x2 menos x1, y delta de y sub 2 menos y sub 1. La diferencia entre los valores de x y la diferencia entre los valores de y. Entonces tendríamos que la distancia de P sub 1 a P sub 2 sería la raíz cuadrada de la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado. Esta letra griega delta la utilizamos para indicar la diferencia entre dos magnitudes o dos variables. De tal manera que para encontrar la distancia entre dos puntos, lo que hacemos es extraer la raíz cuadrada de la diferencia entre los valores de x de los puntos, las coordenadas, más la diferencia de los valores de y elevado al cuadrado. Semejanza de triángulos rectos que tengan todos sus ángulos congruentes. Tenemos un sistema de coordenadas cartesianas. Este es el origen del punto del origen. Vamos a llamarlo A. Este es un punto cualquiera con coordenadas x1 y y1. Y este es el radio vector que une al punto origen con el punto B. R1 tiene magnitud. Este segmento sería la primera componente de B, x1. Ese punto lo vamos a llamar C, que tendría como componente x1 y 0. Y este segmento sería el segundo componente de B, o sea, y1. Entonces, considerando el triángulo ABC, el segmento AB tiene la magnitud de R1. AC sería x1. BC, y1. El ángulo A en posición normal será el ángulo alfa. Y la medida del ángulo ABC, este ángulo de aquí lo vamos a designar con la letra beta. Dibujando ahora un radio vector que tenga la misma dirección que el de AB, tendríamos aquí un puntico D con componente x sub 2 y y sub 2. X sub 2 sería la componente horizontal, esta de aquí, y tendríamos el punto E con componente x sub 2, 0. Y esta sería la componente vertical y sub 2. Y sub 2. De tal manera que en este triángulo ADE tendremos que AD lo vamos a representar con la distancia R2. R sub 2. El tamaño de este segmento es R sub 2. AE va a ser X sub 2. X sub 2, la componente de E. DE será Y sub 2. La medida del ángulo A también va a ser alfa. Y la medida del ángulo ADE va a ser beta. Resulta que este segmento es perpendicular al eje de las X y este segmento también es perpendicular al eje de las X. Por consiguiente, estos dos segmentos son paralelos y el ángulo este con este son congruentes porque son correspondientes en líneas paralelas. De tal manera que el triángulo ABC, este pequeñito, sería semejante con el ADE porque tiene sus tres ángulos congruentes. Este ángulo de aquí es recto y este también de aquí es recto. Este con este son iguales y este coincide para ambos. Podemos establecer las siguientes proporciones entre los lados de estos dos triángulos semejantes. El segmento de A hasta B dividido entre lo que mide A hasta B me va a dar lo mismo que si yo divido AC
entre AE, o si divido a BC entre DE. Esta es la proporción que podemos establecer por la semejanza de los dos triángulos. Y esto es equivalente ahora al reemplazar los valores por lo que hemos designado con las letras minúsculas. AB es R1, AD es R2, AC es X1, AE es X2 y BC es Y1, DE es Y2. Escogiendo ahora la primera razón con la tercera, tenemos lo siguiente: R1 es a R2 como Y1 es a Y2. Intercambio estos dos términos, este lo escribo acá arriba y este lo escribo acá abajo, y tengo la siguiente proporción equivalente: Y2 es a R2 como Y1 es a R1. Escogiendo las dos primeras razones, entonces tendríamos R1 es R2 como X1 es X2. Intercambio otra vez estos dos términos y me queda X2 sobre R2. Es lo mismo que es X1 sobre R1. Y si escojo las dos últimas razones, obtendría, intercambiando estos dos términos, que Y2 es a X1 a X2 como Y1 es a X1. Lo que hemos hecho es lo siguiente, que si yo divido la segunda componente del punto, la primera componente del punto D entre su radio vector, me da lo mismo que si divido la primera componente de B con su correspondiente radio vector. O si divido la segunda componente de D con su radio vector, me da lo mismo que si divido la segunda componente de este punto con su radio vector. O si divido la segunda componente contra la primera del punto D, me da lo mismo que si divido la segunda componente de B entre su primera componente. Entonces, de tal manera que cuando tengamos estos dos triángulos aquí sean semejantes, podemos establecer estas proporciones que tenemos aquí. Producción y realización: Miguel Ángel Pombo de la Voz, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez, Barranquilla, Colombia.